Dios les bendiga, hermanos, que la gloria del Señor Jesucristo esté en su vida. Voy a contar una revelación que tuve con el país de Puerto Rico, hermanos, porque es tiempo de estar alerta y humillado delante de la presencia de Dios y buscar la verdad de la palabra, vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero antes de contarles el sueño que tuve, porque la palabra del Señor habla, ¿verdad?, de que está la visión nocturna, que son los sueños, revelación, que Dios en su infinita misericordia le revela a sus pueblos. Dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es lo que el Señor ha estado mostrando a muchos de los hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Los acontecimientos, señales que Dios le está advirtiendo a su pueblo, que es tiempo de buscarlo en santidad, que es tiempo de estar alerta, no de estar ocioso, no de estar, ¿verdad?, sin buscar la presencia del Señor. El sueño que tuve fue con nuestro hermano Ricardo Pacheco, ¿verdad?, el pastor evangelista que estuvo en Nicaragua en abril, aquí al finales de abril, y se fue como el 2 de mayo. Dios le bendiga grandemente, también junto con nuestro hermano Carlos Figueroa. Pero en el sueño estaba el hermano, estaba Carlos Figueroa, estaba también mi esposo, pero yo estábamos orando, y Dios mostró como un éxtasis, donde Dios me mostraba el país de Puerto Rico, donde comenzaba a temblar, y estábamos a la orilla de la playa y temblaba fuerte, y me desperté asustada de la visión y le dije al hermano Pacheco lo que estaba pasando. Y entonces el hermano, yo le contaba lo que Dios había mostrado del temblor fuerte, cómo estaba temblando el país de Puerto Rico. Y cuando terminé de hablarle, de contarle la visión del temblor fuerte que había en Puerto Rico, comenzó a temblar Puerto Rico. Entonces el hermano Ricardo Pacheco estaba alerta de ver que se estaba cumpliendo la palabra. Luego seguimos orando, y de pronto el Señor me mostró en otra visión donde estábamos en las playas de Puerto Rico, y miraba las casas, o sea, sí, las viviendas en Puerto Rico, y el Señor me hacía sentir, ya no es tiempo de poner metal ahí en el techo, porque se desplomará, y miraba cómo se desplomaba el zinc, ¿verdad?, o el techo de alguna vivienda. Entonces comenzó a temblar, y estábamos en la playa, y cómo temblaba y se sacudía y caía y se desplomaban las casas ahí en Puerto Rico. Entonces me desperté asustada, y me dice nuevamente el hermano, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa? Vuelvo a tener la visión en Puerto Rico, que Puerto Rico va a temblar, que se va a sacudir, que viene juicio para Puerto Rico, porque lamentablemente muchos hermanos donde nació la sana doctrina, gente que predicaba la verdad, gente que predicaba que sin santidad nadie podía ver al Señor, ahora se han vuelto a la doctrina falsa, errónea, donde solamente Dios quiere el corazón. Ya no les importa cómo andan vestidos, sino solamente, gloria sea el nombre del Señor, vivir un mensaje acomodado, un mensaje de prosperidad, y Dios no le agrada eso. Y entonces el hermano, yo le contaba la visión y cómo temblaba todo Puerto Rico. El hermano, entonces estábamos ahí, y dice, es tiempo, vamos Carlos, es tiempo de orar. Y comenzaba el hermano Carlos postrándose de rodillas junto con el hermano, estar orando. Vienen cosas grandes para Puerto Rico, en sí, gloria sea el nombre del Señor, con tantas cosas que he estado viendo, un país donde vino la sana doctrina, un país donde Dios lo levantó con poder y gloria, donde nuestro hermano Siervo y Ávila, gloria sea el nombre del Señor, predicaba la palabra, instruía al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el mismo, gloria sea el nombre del Señor, Nieto dice que esos son mensajes antiguos, son mensajes, aleluya, clásicos, que ya no, que el Señor ha cambiado, y la palabra del Señor dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, donde la iglesia de Dios se está dividiendo,
mundo, donde la iglesia del Señor lamentablemente se ha apartado de la sana doctrina, está permitiendo el pecado, la homosexualidad, matrimonios de homosexuales. Dios mío, esto está tremendo en todo Puerto Rico, y el Señor está triste con el país de Puerto Rico, y Puerto Rico tiene que volverse al Señor. Puerto Rico tiene que arrepentirse, aleluya, de su mal proceder y volver a la senda antigua y volver a los caminos del Señor. Esa es una de las visiones que esta madrugada el Señor me revelaba con nuestro hermano Ricardo Pacheco, que Dios lo bendiga y lo siga usando. Pero luego Dios me volví a dormir y volví a tener otra visión, y en la visión, gloria sea el nombre del Señor, yo miraba, gloria a Dios, como las flores se secaban. Yo miraba al cielo, gloria sea el nombre del Señor, y cuando yo miraba al cielo yo alababa a Dios, y de pronto sonó la trompeta y hubo el rapto de la iglesia, y yo estaba ahí, gloria sea el nombre del Señor, y el Señor me hablaba y me dice: cuéntale y dile a mis hijos, dile que esto viene, que esto es después del rapto, esto es lo que va a pasar. Y yo me acuerdo que yo, gloria sea el nombre del Señor, yo me escondía, gloria sea, y mucha gente que se quedaba en la gran tribulación se escondía, hermano, se escondía, y cuando ellos tenían hambre salían a las calles escondidos, gloria sea el nombre del Señor, a buscar comida. Y cuando la gente miraba que no tenía la marca de la bestia, sabe lo triste, que salían corriendo porque había tanto odio contra todos aquellos que no tenían la marca, habían tanto odio, la gente los acusaba, la gente los perseguía, y yo miraba todo eso y yo me asustaba, y el Señor me decía: dile que esto viene, dile que esto viene pronto, dile a mi pueblo que esto viene pronto, gloria sea el nombre del Señor. Y era tan triste, hermano, en el nombre de Jesús le digo, es una angustia tan fuerte de saber de que no puedes contar con nadie, no tienes amigos, porque ahí la gente te va a odiar. En ese tiempo la gente va a estar poseída por Satanás, el diablo, y te va a aborrecer y te va a querer matar y te va a querer entregar, como dice la palabra del Señor. Por eso es necesario, iglesia de Cristo, que debemos de ponernos a cuenta con Dios, debemos de buscar el rostro de Dios. De nosotros como pueblo del Señor debemos de arrepentirnos y volvernos a la senda antigua también. Dios mío, Él está a las puertas. En una ocasión les contaré que Dios me mostraba, gloria sea el nombre del Señor, y miraba yo en el sueño unas letras doradas que decía: Cristo viene, Cristo viene. Y entonces donde yo caminaba me decía una voz: di que Cristo viene, predica que Cristo viene, predica que yo vengo, predica. Y entonces yo asustada me despertaba, porque son visiones que Dios me ha dado cuando estoy orando, cuando estoy después de orar y me acuesto en mi cama. He tenido muchas revelaciones, hermano. Quiero compartir con ustedes otra revelación que el Señor me mostró del rapto y la gran tribulación. Una parte yo pude, gloria sea el nombre del Señor, estar, aleluya, viendo, aleluya, en ese sueño, gloria a Dios, estaba predicándole a un joven y le decía: joven, Cristo te ama, Cristo está a las puertas. Y el joven: no quiero nada con el Señor, no quiero. Y entonces de pronto salían las noticias y en la televisión, gloria sea el nombre del Señor, y decía: miles de personas están desapareciendo en los Estados Unidos. Y entonces yo le decía al joven, gloria sea el nombre del Señor, que buscara al Señor, que Él estaba levantando a su iglesia, que mirara. Y de pronto volvió a salir las noticias y decían las noticias: miles de personas están desapareciendo en Nicaragua. Y yo miraba cómo gente desaparecía y le decía: mira, el Señor está levantando su iglesia aquí en Nicaragua. Tú tienes que buscar al Señor, gloria sea el nombre del Señor. Tú tienes que buscar a Cristo, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, gloria sea el nombre del Señor, cuando el joven, bendito sea el nombre del Señor, él decía: está bien, voy a aceptar a Cristo. No había ni terminado de hacerle la oración cuando él dijo: yo acepto a Cristo. Su rostro, su cuerpo resplandeció, su piel resplandecía, y de pronto desapareció. Y de pronto estaba en un lugar donde estaban miles de almas, miles de hermanos con sus palmas en las manos, y decía: fiel es Dios que nos libró de la gran tribulación, fiel es Dios que nos sacó de la gran
gran tribulación, y yo miraba como la gente levantaba sus manos y ellos alababan a Dios, bendito Dios, pero de pronto yo estaba aquí en la tierra y miraba a las personas indiferentes, gloria sea el nombre del Señor, y gente que se había quedado y buscando las emisoras cristianas, gloria sea el nombre del Señor, diciendo ¿a dónde están? Aleluya, las emisoras cristianas. Ellos no me miraban, yo estaba ahí, y de pronto, gloria sea el nombre del Señor, sale un abogado de un juzgado llorando, gritando y diciendo: ¿por qué buscan las emisoras cristianas? ¿No te das cuenta que nos quedamos? Y el hombre lloraba, se tiraba al suelo, se hiñaba el pelo y decía: me quedé por amor al dinero, me quedé. Nunca había visto tanto dolor como ese hombre lloraba, como ese hombre suplicaba y decía: me quedé por el amor al dinero, me quedé. Ahora de qué me sirve todo lo que tengo, todos los bienes, ahora de qué me sirve. Y de pronto vino la policía y le dijo: tiempo de que tú vayas al juicio, tú sabes que tienes que defender a esta persona, te va a pagar bien. Y él decía: ¿qué me importa que me paguen bien si me quedé en la gran tribulación por amor al dinero? Ahora no me interesa los bienes, ahora no me interesa todo lo que ustedes estén, todo lo que me vayan a dar, yo lo único que deseo. Y él lloraba, él sufría, era que quererse ir con el Señor. De pronto estaba en un hospital y miraba a los médicos y las enfermeras corriendo de un lado a otro, desesperada, buscando a los niños, buscando a algunos pacientes porque habían desaparecido. Algunos decían: será una nueva arma que tiraron, que por eso desapareció gente. No entendemos cómo desaparecieron la gente. Y los doctores asustados. Y de pronto estaba una niña de 10 años y yo la abrazaba y le decía: qué lástima que te hayas quedado. No es, aleluya. Y yo lloraba de ver a esa niña que se quedaba en la gran tribulación. Luego estaba en un supermercado donde estaban muchas cosas tiradas y yo miraba de hermanos que habían estado comprando y se había ido con el Señor y todas las cosas tiradas, y se fue la luz y la gente indiferente y decía: solo esto faltaba, que se haya ido la luz, y todo indiferente, todo con odio, hermanos. En la gran tribulación va a haber odio, en la gran tribulación no va a haber amor. Esto va a ser terrible, hermano. Y miraba, gloria sea el nombre del Señor, como bendito sea el nombre del Señor. La gente, gloria a Dios, y tanto odio, tanta indiferencia. Y miraba demonios que salían de la tierra y se le metían a la gente. Gente que, aleluya, gente que va a sufrir, hermano, gente que va a correr, gente que se va a quedar y va a suplicar misericordia cuando va a ser tarde. Por eso es tiempo, amada iglesia, que tú te afirmes, que no creas que algunos dicen que Dios solo quiere el corazón, que no importa cómo vivas, que no importa cómo tú andes delante de Dios, cómo te vistas sensualmente, Dios quiere que te arregles. No, eso es falso. Dios te quiere natural, Dios te quiere, te hizo, aleluya, bueno. Dios no permite que tengas accesorios, ni que te tiñas el pelo, ni que tampoco, gloria sea el nombre del Señor, te pongas arete ni pantalón. No es eso lo que quiere el Señor. Dios quiere que la iglesia esté sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Dios quiere que la iglesia viva en santidad. En una ocasión el Señor me mostró y me dijo: mira, Xochitl, cómo está mi iglesia, mira cómo está mi iglesia, Xochitl. Y voy viendo las hermanas enchapadas, empantalonadas, con pelo corto, teñido, viendo novelas, haciendo negocio en las iglesias. Y yo miraba todo puro comercio, gloria a Dios. No les preocupaba lo espiritual, todo era materialismo, todo era, aleluya, negocio. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor, con una voz triste, me dijo: mira cómo está mi iglesia, no seas así como mi iglesia. Sé que vamos a tener persecución por predicar la verdad, sé que muchas veces las puertas se cerrarán, muchas veces las iglesias de sana doctrina no tendrán las multitudes que tienen las iglesias liberales, las iglesias que permiten el pecado, la fornicación, el adulterio, y no solo, aleluya, ese pecado, sino también el adulterio espiritual, donde ya no quieren vivir en santidad, donde quieren vivir una vida acomodada, una vida, gloria sea el nombre del Señor, que solamente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren el compromiso de una vida consagrada, de una vida, aleluya,
que le viva, que le sirvan a Dios de todo corazón. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que Dios está viendo en un pueblo indiferente, un pueblo que no quiere vivir la verdad, un pueblo que no quiere vivir en santidad. El pueblo de Dios se ha apartado de la sana doctrina. El pueblo de Dios solo quiere que Dios lo comprenda, pero no quiere, aleluya, obediencia a la palabra de Dios. Oh, se ha vuelto necio, se ha vuelto, gloria a Dios, indiferente a la palabra de Dios, hermano. Por eso yo te insto, oh hermanos de Puerto Rico, vuelve a la senda antigua. Yo te insto, todos los hermanos en todo el mundo, lo que viene es destrucción, aleluya. Antes de que mis hermanos vinieran a Nicaragua, estaba orando y el Señor me decía, estaba orando y me decía, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Aquí en mi país hay violencia, en mi país hay caos, hermanos. Ahorita se ha desatado, gloria a Dios, el pueblo contra el gobierno está comenzando como una guerra civil. Es tiempo de orar, y no solo aquí en mi país, sino en todos los países del mundo. Está colapsando porque el pecado trae consecuencias. Todos los que pecan verán las consecuencias, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos capítulo 1 verso 18. Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar, hermano. Mejor siembra para el espíritu, donde tendrás vida eterna, vida en abundancia, hermano. Dios me instaba a predicar la palabra, de comenzar a vivir una vida consagrada, los frutos del Espíritu y la obra de la carne. Muchos andan en la obra de la carne, muchos andan en pleitos, en enemistades, en odio, en divisiones, y eso está en el pueblo de Dios, porque muchos no quieren obedecer a sus pastores, muchos están dividiendo las iglesias, muchos, gloria sea el nombre del Señor, están desobedeciendo la palabra de Dios, y hay contienda, hay celos ministeriales, y eso Dios no le agrada. Y Dios me mostraba que sonaba la trompeta, gloria a Dios, y de pronto nosotros nos quedábamos toda la iglesia en el aire y le decía, Señor, pero tú sabes que he orado, Señor, tú sabes que he ayunado, y de pronto una voz potente hablaba con unos grandes rayos, aleluya, resplandeciente, que nos traspasaba todo nuestro ser, y con pétalos de rosas tan bellas. Y de pronto cuando él hablaba era fuerte y decía, dejen la mentira, la falsedad, dejen. Y cada vez que él hablaba, nos soltaba a las mujeres el cabello y nos arreglaba, gloria a Dios. Y todos nosotros, tanto varones y mujeres, cada palabra que el Señor hablaba nos quitaba las vestiduras que teníamos y nos daba vestidura blanca, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 que la palabra es la que lava el cuerpo, es la palabra la que nos limpia. Pero muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios, muchas veces estamos nosotros, aleluya, negativos y no obedientes a la voz de Dios. Solo creemos que la profecía, que Dios dice así, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa, pero la mayor profecía es la palabra de Dios. Es la mayor profecía, y ninguna profecía tiene que ir fuera del contexto bíblico. Toda la palabra tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo, gloria a Dios, y no es cualquiera que es profeta. Ahora todo el mundo dice, soy profeta de Jehová, pero no quieren obedecer la palabra, y sus frutos están contrarios a lo que dice la Biblia. El profeta, el siervo de Dios, se conoce por sus frutos, se conoce por la palabra que predica, que tiene que predicar la palabra de verdad. Eso es lo que tiene que hablar. Y el Señor seguía hablando, y de pronto todos nosotros estábamos vestidos de blanco, porque el Señor citaba el texto de Gálatas, gloria sea el nombre del Señor, de la obra de la carne, aleluya, la fornicación, el adulterio y el odio, las rencillas, gloria sea el nombre del Señor, la disensión, todas esas obras de la carne. Por muchos se van a quedar en la gran tribulación, porque andan en la carne, no andan conforme al Espíritu, porque el que anda conforme al Espíritu tiene gozo, tiene paz, tiene amor, mansedumbre, templanza, benignidad. Pero algunos no se soportan los unos con los otros, y eso a Dios no le agrada. Dios me mostraba eso, y cuando nosotros, la palabra nos traspasaba todo nuestro ser y nos cambiaba de vestidura, nos volvíamos como niños, y el Señor me hablaba y me decía, mira, para poder entrar en el reino de los cielos tienes que hacerte como un niño, porque el niño, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, sabe amar, sabe perdonar.
y es inocente, no anda pensando cosas malas contra su prójimo, no anda deseando el mal de su prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere, que andemos en santidad. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Alerta, iglesia, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Aquí nosotros hacemos círculos de oración y el Señor me mostraba, en gloria a Dios, en una visión que estábamos en el círculo de oración y de pronto sonaba la trompeta, gloria sea el nombre del Señor, y no íbamos, gloria sea el nombre del Señor, y miraba que muchos se quedaban. Y me decía el Señor, mira, Xóchitl, así va a ser en el rapto de la iglesia. Solo los que estén preparados volarán con el Señor. Solamente aquellos, aleluya, que oran, que ayunan, que buscan el rostro de Dios y que viven la palabra, son los que se van a ir, gloria sea el nombre del Señor. De pronto estaba nuevamente con los hermanos y les decía la visión y ellos decían, ay, ¿será cierto? Y de pronto Dios les mostraba a los hermanos en la misma visión que yo tuve, y gloria sea el nombre del Señor, cómo iba a ser la gran tribulación, cómo el sol se calentaba y muchos, aleluya, comenzaban a tener llagas en su piel porque el sol los quemaba, y me decían algunos, ¿será verdad eso? ¿Será verdad eso? Pero la Biblia lo dice, hermano, la Biblia lo dice, que el sol aumentará su calor, y hay de los que se queden, hay de los que se queden en la gran tribulación, hay de los que no quieran obedecer a Dios, hay de los que están verdaderamente sin buscar el rostro de Dios. Y te estoy dando pequeñas estrofas de lo más importante que Dios me ha mostrado en estos años, en estos tiempos, aleluya, finales del rapto de la iglesia, que Dios me ha mostrado muchas cosas. Me mostraba el Señor en otra ocasión, gloria sea el nombre del Señor, que sonaba la trompeta, gloria a Dios. Mi esposo y yo estábamos como más jóvenes y estábamos allá en el cielo, y miraba, gloria sea el nombre del Señor, como la gente de iglesias grandes solo llegaban 5, llegaban 7, y no se subían todos, no iban todos, y los que llegaban se abrazaban y eran felices, era una felicidad. Pero el lamento era para los que se quedaban en la gran tribulación. Y yo miraba, gloria sea el nombre del Señor, como ahí en la tierra, gloria sea el nombre del Señor, los que más se quedaban en la gran tribulación eran jóvenes, porque los jóvenes les atrae el mundo, mucho pecado. Ahorita en este mundo que estamos viviendo, finales, hay mucha atracción en las redes sociales, pornografía y tantas cosas que a Dios le desagrada. El joven se ha vuelto indiferente, ama más al mundo, la moda, y está más aferrado a las modas, y que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Y para poder subir al cielo el diablo los perseguía. Yo miraba cómo estaba la persecución ahí, bendito sea el nombre del Señor, en la tierra, y los jóvenes corrían y el diablo los atrapaba, el anticristo, gloria sea el nombre del Señor, y muchos degollados, muchos eran cortados la cabeza, como dice la palabra de Dios. Por eso tú, gloria sea el nombre del Señor, ahorita es el tiempo aceptable, ahorita es el tiempo que tú busques a Dios, que no te apartes de Cristo Jesús. Yo sé que las luchas son grandes, pero dice la palabra del Señor que la gloria postrera no se compara, gloria sea el nombre del Señor, o sea, con lo que el peso de gloria que hemos de recibir no se compara con todo lo que estamos pasando ahorita, porque mayor gloria es estar en el cielo, estar, aleluya, delante de la presencia de Dios, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber, aleluya, sufrimiento, hermano. En otra ocasión el Señor me mostraba un gran bosque hermosísimo, bello. Yo miraba a la gente feliz, y yo miraba como la gente, gloria sea el nombre del Señor, no había llanto, no había dolor, no había nada, era tanta la felicidad. Y escuché una voz que me dijo: Xóchitl, mira lo que tengo preparado para ti, mi iglesia, mira lo que tengo preparado para ti, mi iglesia. Y yo decía: yo quiero estar ahí, Señor, pero me despertaba, el Señor solo me muestra cosas para que yo le haga
culpable. Yo no había dicho ninguna de estas visiones. En algunas ocasiones donde he ido a predicar, yo he contado una parte, gloria sea el nombre del Señor, para que la gente se vuelva al del Señor. Pero es tiempo de decirle a esta humanidad, las cosas que Dios tiene preparado es grande en los cielos, pero lo que tiene preparado para esta tierra es sufrimiento, es angustia, es dolor, son terremotos, juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra. Alerta, iglesia, los juicios están por darse. La recompensa, aleluya, de tu firmeza, de tu constancia, del amor hacia Dios se te dará ahí en el cielo. No pierdas la esperanza, no pierdas el gozo. Yo sé que es duro, yo sé todo lo que están pasando mis hermanos, algunos perseguidos, algunos se les cierran las puertas por predicar la verdad, pero sigue predicando la palabra de Dios, porque Dios te va a recompensar. No, aunque la iglesia esté poco, no te importe. Oh, los hijos de Dios son los que escuchan la palabra, los hijos de Dios son los que obedecen la palabra, los hijos de Dios son los que cumplen la palabra del Señor. Esos son los hijos de Dios. Los que no obedecen la Biblia lamentablemente no son hijos de Dios, me decía el Señor. Mi pueblo es aquel que obedece, mis hijos son los que cumplen la palabra. Los que les ofende el mensaje de verdad, me decía el Señor, no son mis hijos, no son mi pueblo. Por eso les ofende, por eso les molesta el mensaje. Este es el mensaje que te quiero dar, hermano. Alerta, Puerto Rico, humíllate, apártate del mal proceder, vuelve a la senda antigua. Tu hermano que escucha este mensaje, vuelve a la senda antigua. Cristo viene, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Gracias. Con ustedes estuvo nuestra hermana Xochitl Martínez de Gutiérrez, en el nombre de Jesús, desde Managua, Nicaragua. Amén.